tema de mi propuesta es el shock empático como estrategia para la enseñanza de la historia 2. Presenta Saida Eloísa García Torres. Mi documento recepcional consta de 7 capítulos. El primer capítulo menciona mi propuesta y presentación en la secundaria 197. El capítulo 2 menciona las referencias y la explicación teórica del shock empático. Del capítulo 3 al capítulo 6 hablo sobre las diferentes jornadas que estuve en la secundaria 197. El último capítulo trato las preguntas a resolver sobre la propuesta. La escuela secundaria diurna número 197 Canadá está ubicada en la calle de Nueva York número 100, Colonia Nápoles, en la delegación Benito Juárez. Para mencionar que está a escasas cuadras del World Trade Center y del Polífono Cultural Siqueiros. Como transporte tenemos cercanos la estación San Pedro de los Pinos del sistema de transporte colectivo Metro de la línea 7, dirección el Rosario Barranca del Muerto, y con la línea 2 del Metrobús en la estación Colonia Nápoles. Esta secundaria está ubicada en un contexto muy tranquilo. Cabe mencionar que enfrente de la secundaria se encontraba un módulo de policías, el cual nos brindaba el servicio mientras estábamos en servicio dentro de la misma secundaria. Yo menciono dos tipos de contexto en mi presentación, debido a que la escuela está en un contexto muy tranquilo, muy pacífico, pero mis alumnos provenían de zonas muy conflictivas de Tacubaya de Santa Fe. También muchos de ellos, por lo mismo de su contexto social, consumían drogas, vendían drogas dentro de la misma institución y sus intereses eran totalmente diferentes a lo académico, pero aunque muchos tenían este problema, otros mostraban un interés hacia lo académico. Para realizar mi diagnóstico me enfoqué en la matriz de aprendizaje propuesto por el modelo de educación histórica de los maestros Rosa Ortiz Paz y del maestro Gerardo Daniel Mora Hernández. Esta matriz de aprendizaje consta de 4 grupos. El primero es el alumno autónomo. Este alumno va a ser el alumno ideal para todo maestro de secundaria, al cual más bien se tiene que poner retos, se le tiene que brindar una confianza de que le vamos a considerar su trabajo, que va a estar en un ambiente muy estable. Y el otro rubro va a ser el rubro activo. El alumno activo, ese alumno activo va a ser el que sus habilidades van a estar un poco desconcentradas a lo académico. Entonces, a este tipo de alumnos se le tiene que hacer un contrato, el cual va a tener que motivarlo, lo tenemos que motivar a la integración de la materia. Y el alumno pasivo va a ser ese alumno que sus habilidades no se asemejan a nada a lo académico, el alumno que va a estar renuente a la clase, apático a las actividades. Este alumno, lo que tenemos que realizar con él es un contrato. En ese contrato tenemos que realizar tareas continuas con este alumno, la evaluación va a ser continua y también lo vamos a tratar de motivar a la integración de la clase. El alumno desordenado es aquel que sus habilidades no son académicas o no están dirigidos a lo académico. Con este alumno se tiene que hacer un contrato, se tiene que poner límites, se tiene que establecer estímulos positivos y negativos. De acuerdo a la matriz de aprendizaje, tercero C fue un grupo ordenado, tercero D fue un grupo activo y tercero E fue un grupo pasivo. Bien, los objetivos de acuerdo a la propuesta, que es el shock empático, el primer objetivo de esta propuesta es evitar el tradicionalismo. ¿A qué me refiero con el tradicionalismo? El tradicionalismo en las clases de historia. La historia es percibida por los estudiantes de la secundaria como aburrida, monótona, inservible para la vida cotidiana. Entonces, vamos a evitar también las actividades que van a ser dictado, cuestionario, resúmenes, traspaso de libro a cuaderno y ese tipo de actividades que aburren en cierta forma al alumno. Pero, al contrario, vamos a motivar al alumno la utilización de sus 5 sentidos. ¿Para qué? Para que con los 5 sentidos pueda tener una relación con la materia, que pueda aprender, pueda tener un aprendizaje significativo. Como bien dice el tema shock empático, nos vamos a relacionar con la empatía histórica. ¿Qué es la empatía? En que el alumno se va a poner en los zapatos del personaje, del acontecimiento, que va a poder vivir o tratar de experimentar vivencialmente lo que pasó en el pasado. Y también vamos a desarrollar la conciencia histórica. La conciencia histórica junto con el alumno crítico van a ser funcionales para su vida social.
para que ellos en un momento sean parte de una sociedad. Ahora, ¿qué es el shock empático? El shock empático va a ser una parte del modelo de educación histórica ubicada dentro de la secuencia didáctica. En el inicio, la apertura va a ser una apertura sensible, que va a tener una duración de 50 minutos. El shock empático vamos a sensibilizar al alumno con diferentes actividades utilizando las fuentes primarias. Aquí muestro imágenes de cómo van a ellos a utilizar sus sentidos en esta actividad para lograr un contraste, van a poder tener el contraste de la vida cotidiana actual con la vida cotidiana del pasado. Vamos a luchar en contra del alumno presentista. El alumno presentista es aquel que solamente considera fundamental el presente, que no le importa el pasado ni el futuro, que el pasado ya fue, el futuro es incierto. Entonces vamos a luchar con eso. ¿Por qué? Porque el pasado es importante dentro de la vida cotidiana. La aplicación del shock empático. Durante mis jornadas en la secundaria 197 apliqué diferentes shock empáticos. El primero fue Tlatelolco prehispánico, ubicado dentro del programa de historia en el bloque 1. En este shock utilicé música prehispánica, sonidos de animales, productos originarios del país, incienso y representaciones de animales. Lo elaboré vendándole los ojos a mis alumnos y haciendo una narración de una situación en donde ellos se encontraban en el mercado de Tlatelolco, iban a ir comprando los productos que yo les iba enseñando, ellos iban tocando. Entonces yo les fui narrando la situación en la que ellos conocían, iban a un lugar desconocido, iban a ver a personas que igual nunca se imaginaron conocer, que estaban vestidas de otra forma, que hablaban de otro lenguaje muy diferente al que conocen ellos. Entonces les fui narrando esa situación. Terminando esta actividad, los alumnos, sin que ellos se los mencionaran, empezaron a hacer comentarios positivos sobre la actividad que les había gustado mucho. Terminando el shock empático, realicé una actividad complementaria en la cual los alumnos hacían como un mercado de Tlatelolco dentro del salón y empezaron a hacer el intercambio por trueque o la venta de los productos por representación, la representación de la moneda prehispánica que fue el cacao. Antes de aplicar estos shock empáticos, yo tuve alumnos muy difíciles, muy desconfiados, los cuales si tenían miedo dentro del mismo salón a cerrar los ojos, a ir al baño, tenían miedo de que les agarraran las cosas de la ropa. Entonces yo tuve que hacer diferentes ejercicios de confianza para que ellos, al cerrar los ojos y hacer el shock empático, no tuvieran miedo de que les iba a pasar nada. Tuvieran la confianza en que yo los estaba cuidando, yo los estaba vigilando y que no les iba a pasar absolutamente nada durante la aplicación del shock empático. Entonces, la confianza de mis alumnos hacia mí fue fundamental para la aplicación del shock empático. El segundo fue la Iglesia y la Inquisición. Este tema está ubicado en el bloque 1. Utilicé la melodía de un órgano, una cruz de madera, sonidos de gritos y lamentos, un muslo de pollo con rupturas y cubierto de pintura vegetal de color rojo. Bien, les vendé de igual manera los ojos a mis alumnos y les fui narrando una situación en la cual estaba un hombre que iba a ser enjuiciado por la Inquisición de homosexualidad y le aplicaron la tortura de la pera. ¿Cuál era esa tortura? En donde le colocaban un objeto en el ano a la persona y mientras les iban preguntando las cosas le iban dando vuelta a la manija y torturándolo de esta forma muy dolosamente. Entonces esto provocó en los alumnos una sensación de empatía histórica. También, mientras yo iba narrando esto, les fui pasando el muslo de pollo a todos. Entonces lo iban tocando, iban como que imaginándose lo que les estaba pasando a esta persona. A muchos les dio miedo simplemente el hecho de que tocaran algo desconocido. Entonces a muchos lo que yo pude percibir es que les dio asco, les dio temor, no sabían de qué estaban tocando. Entonces, terminando de esto fue inmediatamente de lo del muslo, abrieron los ojos y la sorpresa fue que vieron sus manos de color rojo. Entonces dijeron que tuvieron la sensación de que yo les había pasado sangre o cosas así por el estilo. Entonces, después de esto hicieron diversos comentarios donde expresaron sus emociones diferentes, con el enojo, la tristeza por la persona que había sido enjuiciada. El tercer shock fue la presentación fue una presentación en PowerPoint en donde se observaban imágenes de la tecnología en la época colonial para la realización de monedas y estas monedas antiguas comparándolas con las actuales y también el material con las que fueron hechas y están hechas las de ahorita. Entonces ellos iban a
iban a observar imágenes, yo les fui narrando de igual manera el shock empático, les fui diciendo cómo hubieron actividades que no lo hacían los mismos españoles, ni siquiera los mestizos, que solamente eran para las personas que eran, por ejemplo, los negros, y el trabago que costaba realizar este tipo de moneda, la respiración de los materiales tóxicos que solamente respiraban los mestizos, los negros. Entonces, las enfermedades que esto les producía y también cómo esto les provocaba la muerte. Les fui mostrando tipos de muerte. El tipo de muerte fue el destrozo del pulmón y cómo le iban vomitando. Eso les provocó mucho el shock a los alumnos por medio de la vista. Esos son unos escritos que hicieron mis alumnos terminando el shock empático de la Inquisición y de la tecnología minera. Los aspectos a evaluar de mi propuesta. Bien, los aspectos a evaluar van a ser 3 rubros. El primero va a ser la reacción inmediata. ¿A qué me refiero con reacción inmediata? Lo que está sintiendo el alumno en cuanto le estoy haciendo la actividad, las emociones, por ejemplo, cuando les pasé el muslo, lo que sintieron al tocar. Eso es la reacción inmediata al shock. Otra reacción diferente al shock va a ser cuando termina el shock y empiezan los comentarios. Por ejemplo, de Tlatelolco, cuando les mostré las semillas, entonces dijeron, pues es que eso lo conocemos porque mamá hace ese tipo de comida o hace limonada con chía, ese tipo de cosas. Entonces son reacciones diferentes al shock. El otro rubro fue sin reacción. Afortunadamente este rubro no se llenó. Todos mis alumnos tuvieron diferentes reacciones. Ahora, como menciono en mi documento recepcional, mi guía fue el modelo de educación histórica. Implementé también, también le mencioné que el shock empático está dentro de la secuencia didáctica en la apertura. Entonces, los organizadores gráficos van a ser parte del desarrollo de una secuencia didáctica. Los organizadores gráficos van a estar en 3 tipos. El tipo monográfico va a ser radial, árbol y esquema ven. Van a ser esos esquemas los que se van a concentrar en las consecuencias de acuerdo al aprendizaje esperado, el aprendizaje esperado está dentro de los conceptos de segundo orden. El concepto del tipo monográfico va a ser el cambio. Y la pregunta guía va a ser ¿qué? El tipo de respuesta va a ser algorítmica, que es la respuesta lógica. El tipo cronológico van a ser 2, el proceso y el episodio. Este tipo va a ser el concepto de segundo orden de cambio. La pregunta guía va a ser ¿cómo? Y el tipo de respuesta va a ser algorítmica lógica. Dentro de los analíticos va a estar el concepto de segundo orden de evidencia, que este tipo de concepto de segundo orden nos vamos a ubicar en los vestigios históricos. El esquema va a ser el de niveles de diferencia de Cooper y el tipo de respuesta va a ser heurística, que va a ser la respuesta interpretativa. El tipo también, dentro de los tipos analíticos va a ser el concepto de segundo orden, que va a ser relevancia, van a ser aquellos temas que marcaron, fueron importantes dentro de la historia del país o del mundo. El esquema va a ser relevancia, de igual manera la pregunta ya va a ser ¿por qué? Y el tipo de respuesta va a ser heurística e interpretativa. Los demás esquemas se van a enfocar en el concepto de segundo orden, que va a ser causalidad, sí, y los esquemas van a ser el espina, dilema, el esquema B, el cambio conceptual y situación-problema. La pregunta guía va a ser ¿por qué? Y el tipo de respuesta va a ser heurística y de igual manera interpretativa. Estos son algunos de los organizadores gráficos que realizaban mis alumnos en la secundaria 197. Como lo venía diciendo, mi guía fue el modelo de educación histórica. El modelo de educación histórica propone diferentes talleres para que les dé la oportunidad al alumno de la aplicación de sus conocimientos, para que puedan desarrollar sus habilidades, para que puedan saber cómo es la utilidad de la materia de historia. Entonces, el taller de museografía lo realicé con mis 3 grupos, con tercero C, tercero D y tercero E. Lo aplicamos, fue con la organización fue de Vinas. Los temas que resolvieron fue del bloque 1 y del bloque 2. Realizaron maquetas, realizaron dibujos, realizaron representaciones de personajes, explicaron por medio de cédulas, pusieron una representación en su salón como si fuera un museo. Entonces fueron las salas, la sala fue el equipo, por ejemplo, la sala 1 va a ser el equipo número 1 y así. Entonces, los que fueron a observarlos fueron grupos de mi compañero de práctico de la misma escuela, los fueron a observar junto con los directivos del plantel. Este taller fue muy importante para mis alumnos debido a que pudieron expresarse de la forma que ellos querían. Ellos me mencionaron que yo valoré mucho su trabajo,
Hubieron algunos que yo sabía que no iban a elaborar un trabajo excelente, pero aún así yo lo resalté en ellos, dije, no, muy bien que lo hiciste, entonces le fui dando ánimos al alumno para que pudiera seguir elaborando los talleres que seguían. El taller de periodismo histórico, en ese taller de periodismo histórico también lo elaboraron los 3 grupos que tuve. Lo realizaron con el tema de la independencia y sus diferentes etapas, realizaron un periódico, una revista y algunos realizaron folletos. Igual realizaron los 3, pero en tercero E hubo un conflicto debido a que ellos tuvieron que realizar mejor la mitad del grupo un periódico y la otra mitad una revista. Lo hicieron de una forma diferente. La presentación yo les propuse que hicieran una narración en la que ellos encontraban ya sea el periódico, la revista, el folleto que habían realizado y que se la habían encontrado en algún lugar y como si lo estuvieran vendiendo a los demás. Entonces fue una presentación muy divertida para ellos. Lo presentaron frente a los alumnos del segundo grado y de igual manera con los directivos de primaria. El último taller fue el taller de dramatización. Este taller, el tema fue la Revolución Mexicana. Con este taller mis alumnos pudieron, se desenvolvieron de una manera muy importante, tercero C, que es lo que estamos observando, y yo les propuse que invitáramos a los padres de familia, fueron los padres de familia a observar este taller. Con tercero C fueron la totalidad de los padres de familia. Yo les propuse a ellos que si venían, iban a ver la obra a sus papás, yo les iba a dar participaciones extras. Entonces esto funcionó de una manera muy importante con tercero C y con tercero D, que son los que estamos viendo. Elaboraron una presentación muy bonita, ellos pusieron su sello personal, hicieron diálogos que los caracterizaba como grupo. A los padres les gustó mucho y de igual manera fueron los directivos de plantel. No pudieron acudir a otros grupos a observarlos debido a que la sala donde se presentó es muy pequeña y entonces estaba ocupada por los padres de familia. Este grupo fue tercero E. Este grupo fue como el diferente de tercero C y tercero D. Nada más acudieron 2 padres de familia. Este grupo lo menciono como el anterior, por favor. Este grupo lo menciono como el grupo pasivo. Ellos tenían muchos problemas de comunicación entre sus padres y ellos, muchos problemas familiares. Entonces, solamente acudieron 2 padres de familia a observar la obra. De igual manera se desenvolvieron de una manera muy importante. Sí fueron a observar los otros grupos y los mismos directivos del plan. Los logros. A pesar de haber tenido alumnos difíciles, pude realizar con éxito mi propuesta y las demás actividades complementarias, logrando al final del servicio la asistencia de los padres de familia en el último taller, haciendo mi despedida amena por las felicitaciones por parte de padres, alumnos y directivos. Quiero mencionar que los talleres diferentes, los diferentes talleres que apliqué y también mi compañera en la secundaria, fueron muy llamativos para los directivos del plantel. Entonces los propusieron a los demás maestros para que los elaboraran en las materias que ellos tenían. Entonces fue un logro también de parte de historia, de los practicantes de historia en esa escuela, porque se tomaron muchas ideas. La planificación que nosotros elaboramos también fue tomada en cuenta para que la escuela tuviera su propio formato de planificación. Entonces, también mis alumnos, como lo mencionaba, eran alumnos desconfiados que no participaban, que les daba mucho miedo el decir una cosa y que se burlaran sus compañeros de ellos. Entonces yo les propuse que ninguna pregunta me iba a ser insignificante, que todas las preguntas iban a contar para mí y que yo iba a reprender a las personas que se burlaran de ese tipo de preguntas, que cualquier pregunta me importaba. Entonces la participación subió de una manera considerable. La participación fue parte dentro de su evaluación, tomada por la maestra titular y yo. Entonces esto es todo de los logros y de conclusiones de mi propuesta. El shock empático junto con el modelo de educación histórica son muy útiles y funcionales para la enseñanza de la historia con cualquier tipo de matriz de aprendizaje. Cumple la función de la interacción del alumno con la clase y ellos, lo que yo pude percibir con el modelo y con el shock empático es que no la van a tomar la historia como ajena, sino que la van a tomar suya, la van a tomar como parte de ella, van a sentir parte de ella. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, Aide. Toma asiento, por favor, si nos prenden la luz y nos apagan, por favor, el